Televidente, boa noite e bem-vindo ao nosso programa Bampapia de Saúde. Um dia mais, nós temos para trazer mensagem de conscientização à base de prevenção. Nós está ganha, no transcurso de nossa vida, problemas de saúde que por ser prevenir, que nós por prevenir. Problemas de saúde que tem solução se nós trabalha antecipadamente de uma maneira preventiva. Lamentavelmente, ora que a juventude está dando nós a opção de cometer certo excesso e nós não está reparar consequência de preocupação, consequência preocupante, nós está volve insistir em uma conduta inadequada para o que trata prevenção de nossa saúde. Isso aqui está algo que se nós põe uma comparação, por exemplo, com nossa situação financeira, se nós não par, se nós gasta para louco de nossa juventude, se nunca nós não toma a medida de planificação adequada para a hora que nós chegamos a uma idade avançada, nós temos uma estabilidade financeira, lamentavelmente está muito difícil para nós chegar a uma idade de pensão com o que nós temos para por viva tranquilo, a lo menos. Em todo caso, nós que trazer hoje uma conversação sumamente interessante com o Dr. Helen Mejía, que é internista de Advent Ziekenhuis, haciendo gala, para mí es una palabra en español, de moto, de lema de Advent Ziekenhuis, prevención está boa decisión. Primeiramente, de nossa conversação com o Dr. Mejía, onde coisa que nós toca, onde ponto que nós toca, é o ponto de estresse. Estresse é maleza de tempo moderno, pero já nem tão moderno, para sobre a roupa que nós também visa que o estresse é maleza de tempo moderno. Roupa tem que nós está ganhando diferentes problemas de saúde que está uma derivação de estresse. Estresse quizás nota uma maleza como tal, pero estresse está é trigger que está desarrollado, que está disparar a aparição de maleza em nosso corpo. E esse aí está algo que nós que primeiramente analisar com o Dr. Mejía. O que realmente está estresse? Estresse está uma condição onde você exigir para o corpo traja arriba su mes, traja más tanto arriba su mes, de manera que bota duna un overtime para o corpo. Esse não está assim para todo o sistema não de o corpo está traja força, está traja arriba de uma condição força. Quanto tempo você põe machine para trabalhar arriba de uma condição força? Corto tempo, então se você sigue arriba do estresse e não está dando sossego para o corpo, então o estresse está começando a gastar o corpo, gasta o sistema e você começa a ganhar diferente na maleza. Em realidade, sim, bueno, está papia de estresse, mas de uma maneira diferente, não está que papia arriba de prevenção, porque com tanto trabalho, com tanto problema, com tanto recibo não nos paga cada luna, não está olvidando de nos meses. Então, não está querendo que nos culpa está claro para aguentar tudo coisas que não está dando. Não está dando mal comida, não está dando mal sossego, não está dando mal hábito, não está dando roupa arriba da culpa. Então, nunca nos está dando tempo para nos meses. Assim, nós não está dando tempo para a família, não está dando tempo, mas quando está tempo para nos meses, se você assim planning, riba do mês, você dá tempo para o trabalho, tempo para a casa, tempo para sinha, se você sinha, ou tempo para atualizar, se você trabalha, tempo para a família. Quando te queda tempo para o mês? Sempre está de lasto. Agora nós temos dia que está hopi ferfelo, nós não temos tempo para fazer coisas, a gente não está pensando, mas ter dia que tem mais horas, então, que você sacrificar? Você sacrificar o tempo de sossego. A gente que tem hobby trabalho, está trampando e está dormindo lá. Então, o corpo não tem tempo necessário para recuperar su mês, para fazer su mês. E, además, não está dando qualquer sorte de coisa na caia, então, o corpo mês está gastado. Se você põe qualquer machine para trabalhar overtime, para trabalhar overdrive, mesmo se está alto,
bota gasta a machine tá quebra. Vou cambiar a machine, pero nós não podemos cambiar nos curva. Você bota mira roupa gente que tem um envelhecimento prematuro, que esta mira mais grande que de verdade é. Então, qual está o problema? Qual está a diferença? A diferença está o hábito que a gente não está fazendo, riba sua costumbre de cada dia. Porque muitas vezes se você faz um trabalho chiquito, cada dia você faz um trabalho grande ao final de luna, ao final de ano, ao final de tempo que você mostra. Pero nós temos que respeitar o tempo de sossego de curva. É curva mestre sossegar, é curva mestre uma boa alimentação. Se não botar ganha qualquer sorte de maleza, então se não botar que sossegar para a curva para brincar com a maleza. Ahora, una vez que nos conocemos o menos que realmente estrés significa, nos tenemos que tener cuenta que es un cosa que nos está dando atención. Na nos curpa, nos tenemos que dar atención también na nos mente. Nos mester siña de manera con para relajarnos mente y dar un espacio tanto de nuestro trabajo, de nuestra tarea de casa, de nuestra preocupación y si está necesario, si nos no por handle, donamento de espacio en nuestra mente para sosegar, nos tenemos que buscar a ayuda de un profesional para sobra y está una indicación que de un corto tiempo nos va a dejar una maleza o una situación de estrés crónico que por derivar de una depresión o cualquier instabilidad psicológica o mental. Entonces es tan importante para doctor explicarnos cuán importante está sosiego de nuestra vida. Totalmente necesario. Ahora me estaba haciendo para doctor, no estaba teniendo un teacher que estaba pensando si vos sa de medicina ni de medicina vos sa. Está en realidad un gente que está viva arriba mesmo costo do dia está vai dormir arriba mesmo costo. Então não posso chegar botar em cozinha, cumple boa hora de trabalho, cumple boa responsabilidade, hace boas coisas, pero também vamos ter bom hábito para boa saúde. Então vamos ter bom hábito de comida para poder chegar bom, vamos ter bom hábito de exercício também para a curva a substância que vamos ter para bom sossego. E também vamos ter boa higiene de sonho para poder dormir de maneira mais certa. Nós temos gente que diz, não, me está dormindo tempo, mas me está amanhecendo mesmo coisa cansada. Então, se bota check e coisa, a gente não está logra sonho deep. Então, está dormir, lie, está lanta com qualquer coisa, está lanta 3 ou 4 dias para deve ser. Então, pode mirar que não está contínuo o sonho que mestre tem. Um gente mestre um sonho profundo de mais ou menos 4 horas para por fazer cambio na que curva mestre para seguir trabalhando, para borrar a substância que a curva mestre para seguir trabalhando, para borrar a reparação de curva mestre. Assim, na maneira, nós sabemos muito, dormir trempampa sobre a botinho cresce. Sim, a curva está produzindo diferente na substância que está favorecendo o crescimento, mas não está somente o crescimento de altura, sino o crescimento celular. Cada dia nós está recambiando células. Nós está recambiando células de cuero, células de cabelo, células de estômago. Nós temos que ter tempo para nos curva fazer o cambio. Por ejemplo, ahora que no está papel de prevención y no está mencionando alimentación y no está mencionando movición, tú recién entiendes a ver el resultado que esa quita 13 con él. A ojo viaja, nos no te tiene cuenta con una alimentación balanceada, no está come comida en pizza de una hora de anoche y ahora no puede dormir bon. Al siguiente día no se dice, no, me siento culpa malo, mi no dormir bon, pasó a comer hopi ayer anoche. Ao que dia nós vai planear para evitar o comimento de mais ou o comimento robês de hora da noite de com. Passou hecho que nós não dormir bom, ele traz consequências não seguro para nosso estado de saúde. Ao nós temos que fazer esquema de como nós vai manejar nossa alimentação para sobra, independentemente que você pensa, não, me vai trair, ora me está bem back, me está dormir. É importante para nós conhecer, Dr. Mejia, tem importância para dormir em hora não específica, é decir, dormir de dia também é uma coisa que dormir à noite?
Sim, se bota mira roupa gente não tá pontra bom, se a mim tá dormir aqui na de dia e me tá na Holanda, me tá dormir à noite, também é um coisa, me tá 13 meu hábito, não. Pero ora não é só tá baixa, e curva tá produzindo uma substância que tá iniciar a reparação de curva. Porque tá tão importante na hora botar dormir sem solo, em realidade não tá a noite ou dia, tá sem solo, pero você não tem um dia sem solo e você não tem uma noite que tem solo. Se é importante porque tu hábito de dormir sem solo. Ora, é solo a baixa, é curva mesmo começa a produzir substância, não para o cambio e a reparação. Hopi coisa não passa, agora solo não baixa, você vai sossegar, e curva também baixa sua função a nível basal. Então, o batimento do coração baixa, a pressão mestre baixa, actividade digestiva também mestre baixa. Se você queda lenta, por exemplo, de dia, nós avisa, por exemplo, 10 horas de dia, 10 horas à noite. 10 horas de dia, você queda lenta, você mestre come 3 dias, bebe 5 glasses de água, vai de banho 6 dias, ou algo assim. De noite, você queda 8 horas completo, dormir, você não mestre vai mais que um dia, você não mestre lenta para comer, você não mestre. Qual está o motivo? O motivo está que a curva está atrás basal, hasta a temperatura de curva baixa. Pero está para motivo, ahora está para solo está estimular a producción de sustancia. Por ejemplo, el doctor Mejía, papeando de estrés y su influencia arriba en la salud. ¿Estrés tiende a ver, por ejemplo, con presión de sangre? Bom, estrés nos provisa que está en maleza de último siglo. Y nos también conforme gente no mira cada vez más profesional, nos también más gente que sufre de depresión. Nos estaba tapando revisa, bom, por estar mezcla de diferente na raza, que a orbo tiene diferente na mecanismo para subir a presión, por estar obesidad, por estar fast food, por estar na diferentes cosas, pero estrés también juega un papel hobby importante. Estrés hace un gente, crea su sistema de una condición que se llama condición adrenérgico o condición de escape o de huida. Ese nanta hace para bo curva tem más cantidad de catecolaminas y catecolamina nanta hace bo ado nanta vera más fuerte, más duro, quizás más reactivo. También nanta hace para bo corazón bate más lie, también acumular cantidad de salo de bo espernan. También nanta hace para bota queda un tique más reactivo para salir en la huida de momento. Pero si no tiene estrés permanentemente, no está condicionado arriba de condición adrenérgica. Si a vos no te duerme suficiente, ese también hace que un gente te queda para el ritmo adrenérgico, no te logra el cambio de su curva. Si no te pone un gente, por ejemplo, para no dormir un simán, el gente puede morir para un maleza cardiovascular. De hecho, ese estaba un tipo de tortura que estaba así en el tiempo pasado, donde gente nanta queda de un camber, lanta, y nanta estimula para no dormir. Un semana después la gente puede morir. Entonces, ese nanta hace tanto batimento de corazón, presión alto, entonces vos estás diferente en la condición para subir más la presión. Si vos tienes una situación de estrés, si vos no puedes controlar la situación de estrés, vos tienes que buscar una alternativa. ¿Cuál alternativa? Si vos trabajas 10 horas arriba mes un cos, ok, vos tienes hobby estrés, vos tienes que salir a hacer otra actividad. La actividad deportiva está excelente. Esta drena tu resalo que vos tienes que acumular. Esta drena tu adrenalina que vos tienes que acumular. Y también vos tienes un aumento de endorfinas. Que la endorfinas está en hormona de felicidad. Entonces, cada día que vos corre, que vos pisa, pues piana, eso es la vos algo de endorfinas. Entonces, se nanta está dando una ayudanza, vos te quedas más cansado, el metabolismo está más mío, vos puedes sosegar más mío. Entonces, está una buena manera, gente que tiene hobby estrés, que tiene trabajo de oficina, nanta hace hobby cosas y ve computer, sale un rato, bacana, media hora para día, está suficiente, pero se nanta dando un relax en el momento. Vos puedes hacer otra gran cantidad de actividad para relax, pero esa es una actividad buena y está cumple con diferentes cosas que está buena para vos salud. Doctor, indiscutiblemente, no solamente el doctor Mejía, pero más ya de nos invitados a dar una explicación de cuán importante está para mover, papiando específicamente de estrés. Una persona que está cana hopi, que está move, que está haciendo ejercicio, pero toda esa situación de estrés no está baja, no está controlada,
está necesario para a persona ir visitar su doctor de casa? Seguro, se você começar a mirar que você saúde vai para trás, que você não pode controlar a situação está mais tanto e toda medida que você toma para vai mais melhor não está logra, então eu me aconselho para você consultar com o doutor, você busca conselheiro de bom trabalho, você busca conselheiro para a família, tá depende qual tá o problema ou a situação que está dando o estresse. Doctor, tem viaja maneira nós visa, nós tem inimigo na casa e tem coisas que está mostra maneira algo normal, culpa está grauatá, dolor de barriga, uma situação abnormal e nós não está nem sequer presumir que é portar uma indicação de maleza ou nós que prevenir, pero conta importante para nós sim conhecer inimigo e para nós sim conhecer a maleza não. Bom, a prevenção de maleza não está solamente em maleza que está contagioso, sino também nós temos de maleza crônico que está começando forte vida de muita. Bom, não pode brincar com um inimigo se você não está conhecendo o inimigo. Qual é a arma que você está usando? Então, é importante nós tenhamos boa educação arriba de que está a maleza, que maleza me porranha, minha mama está diabética, minha tata está sofrendo de depressão, minha abuela está morrendo de um infarto, então, me tem uma maleza cardiovascular, agora me tem 20 anos e me está dizendo, não, isso não está com coisa de gente viejo, mas agora tem 40, vou começar a dar, que a pressão está subindo, que o suco está subindo, que agora me está gordo, que me está sedentário, me não está acostumbrado a fazer exercício, pero a prevenção está fora de começamento de vida. Mama, tata, que tem maleza, mestercinha, e eu para cuidar seu corpo, para melhorar seu hábito, para ter uma atividade deportiva mais tanto, e assim, até o futuro, nos pode evitar a maleza ou nos pode retrasar a maleza. Então, não está sucedendo coisa que está sucedendo aqui, que nós está aí gente que tem pressão alta e tem diabetes tipo 2 e não tem 20 anos. Então, cada dia, nós novos diabéticos e nós novos gente que tem pressão alta está mais jovem. Então, qual é o problema? O problema é que não tem hábito. Quizás en el pasado tampoco estaba teniendo hábito, ni tampoco estaba teniendo educación, pero no estaba teniendo el facilismo de la vida actual. Si me acuerdo, mi niñez, ahora me estaba mucha, me sale, juega, corre, va a Corán, hace cualquier sorto de cosa, solamente me renta mi cambio para dormir. Pero en la actualidad nos tiene mucha, no tiene cambio, gente el día que está juega con su play, que está juega con su otro cosa, que está cinta y no está haciendo ninguna actividad física y además está haya comida que tiene hopi cosas para hacer malo arriba allí. Entonces nos tenemos cozinha mucho a recuperar algún hábito en el deportivo, nos puede encorajar a familia para hacer actividad física, bon, nos puede encorajar a familia para no solamente tata o abuela que tiene diabetes, tiene que comer más saludable, sino toda gente en la casa me está haciendo cosas. Está una manera de educación continuamente. De vez en cuando puedo comer pizza, cualquier cosa porque, pero más tanto, yo tengo un buen hábito para cuidar por salud. Entonces, sim, a maleza está importante. A mí está diabético, me está preciso que me tengo más posibilidades de vida diabético que ayude de otra gente que no sufre de nada. Entonces, nos tengo que encorajar cada día, nos mucha para también nos sim. De en cualquier ámbito, no está solamente, nos tenemos gente que tiene problemas para papia, que son mucho arriba de maleza de transmisión sexual. Papia numa, normal, sim, é mucha, é costei, se botar assim, é coisa, é costei. Ando popo sim, é mucha, arriba de maleza, é mucha saque, é coisa, não está cuentica, que gente não está visando caia, pero a mí no pojañé. Pero puta sim, é mucha, é situação e é maneira com é mucha por defender su mes arriba de qualquer outro maleza. Hopi viaja, el factor social juega un rol más importante de nos familia. Y Hopi viaja, tiene mayor, que está más preocupado, ahora que mucha está salicaya. La que nos pone como un ejemplo, es mucho buena de una edad teenager. Hopi viaja, es mayor, está más preocupado para orientar a mucha, para no salir en estado, para su Kiko después nada para Ibiza, botinco casa promeo, lo que sea, para visa, para preocupación real con mucha, por año una enfermedad venérico. No está de una más importancia, no hay otro ítem allá de lo que gente por papia,
con lo que realmente por suceder con un integrante de nuestra familia. Tal vez sea más ya importante para nos tener cuenta con nos está orientarnos yunan por de edad trempan. Después de crecimiento, hopi ya nos está complacer una alimentación no balanzada, hopi fast food, etc. Y nos está confrontada después problemas con nos yunan de obesidad y diferentes consecuencias con falta de orientación con nos como mayor tincoduna nos yunan. ¿Qué nos por así, doctor? Sí, turco está un hábito. Timbiabo tem hopi familia que está funcionando con diferente hábito. Tem família onde é mama solamente por papia cuello. Tem família onde mama bisa no mi no papia, ta papia solamente su tata. Tem família onde ni mama ni tata ta papia cuello, e ta haya informação riba de vizinha ou riba de amigo nan. E tem família também que turni nan ta sinta pa papia. Mita quer que ta é coisa mais saudável, mais sano, anto nós como família nós temos que sinta papapia com ele na educação tá coisa integral, não tá coisa escola, para sobre a escola tá sim, a lesa, questão de ciência técnica é diferente na coisa, pero o princípio básico de vida é muito na casa. Se a mim não tem ordem de minha vida, se a mim não tem ordem, princípio na moral é muita, eu não posso me está sinta papia comigo uma bisa, a mim não quer para botar relação sexual. Para sobre mí tiene una condición religiosa, pero a mí no que tampoco para sobre botín, hopi problema que vos pajaña pero está solamente en estado me te quiere que está una bendición, vos tajaña un nuevo miembro de la familia, no, está triste ahora vos mira gente de 5 años que tajaña un HIV, entonces, ay no, a mí no estaba tasada, es verdad, no estaba tasada, entonces papia cuello, papia de verdad. No que muestra, timbia etata con mamá, que muestra como gente totalmente correcto, que no tiene fallo ni un camino. Papia cuello. Ahora vos crea el hábito poco papia de cualquier cosa cuello. Porque papia de salud, vos me estás un ejemplo de salud. Ando mi no papia de salud, ando mi tabai, 13 un día para otro, 13 otro cosa para otro, 13 bastante batata con cosas. Mi no está papiando de salud, mi no por premio a mí yo trayendo un limonada en la casa para eso un bebé. A veces no hay limonada tan malo, pavo. Nos por premia, si nos vai salir junto para vuela el fli o nos está salir junto para la man. Ese está un premio, pero menos por premio yo visa meta 13 que no limonada dulce pavo. Entonces nos tiene cocina cada día, el hábito diario. El hábito diario está bastante importante. Gente quiere que el hábito diario está así cosas que me quiere. No, el hábito diario está na onda, bota cuida más tanto. Si vos tienes 7 días para cima, bota cuida 6. Si vos un día dice, bueno, está mi premio, me puedo hacer cualquier cosa. Está diferente, pero vos tienes que quedar para gatino que el día que vos haces tus cosas no te vira mal. Pues ahora no tiene sentido que me te cuida tu resimán, anto un día me te bien come tu cosa y después me te pasa tu resimán con presión alto, pues ahora me te hace un cosa que no es mester. Entonces, nos mester comienza para nos meses. Me tengo que no solamente ata com mama, sino el doctor nan sinya bu paciente, papia com bu paciente, sinye. Dune algún tips, cada consulta bota duna un tips de salud, el paciente está cada día con cosas no para así. Entonces sinye, así nan el paciente nan tabisa su vecina, tabisa otra, nan crea un círculo nan que es gente nan. Si bota viva con alcohólico, bota alcohólico. Si bota viva con drogadicto, bota vera drogadicto. Ahora, si bota viva con gente que está en un círculo de salud, también bota viva más saludable. Porque bota mira ejemplo, no, me está sintiendo no está solamente si mi paña que me está visita queda hobby bonita, no. Me está sintiendo mi cuerpo bon. Si esa está la diferencia. Entonces, mi que también para mí, yo está sintiendo su cuerpo bon. Está triste ahora, vos miro, yo no tengo mucha tiene 5 años, no puedo correr para sobrar su size de calzón está 50 o 48. Entonces, también Dios, ¿cómo no está así? Entonces, vos me estás siña para mí, es un que está así, es comida para yo, es un que está compra, es comida para yo. Para vos posiña, es yo, tu día en la casa, que cuesta bom o que cuesta mal. Está un trabajo duro de tu día, pero vos no puedes todo, vos tienes que seguir. Diferente viaja de nos programa nos atende Dr. Nan y Dr. Mejía mes, pero más hopi de nos visitante en Antapapia de un maleza crónico, pero quizás hopi de nos televidente no sabe precis que tanifica un maleza crónico.
Una enfermedad crónica es una maleza que bota jaña por largo tiempo y que por alguna complicación arriba de otro órgano. Generalmente en maleza no tiene un curación, o si tiene un curación está después de buen tratamiento. Algún día vos así que en maleza está estope, no está haciendo más daño, y algún día vos así, en caso menos frecuente, vos así que en maleza va completo. Pero está una maleza que tarda también hopi tiempo para vos añe. Entonces en maleza crónica vos tiene diferentes etapas. Etapa pre-maleza, etapa de maleza y etapa de complicación con maleza. Entonces, cualquier etapa vos podés hacer prevención. Si vos estás en una etapa pre-maleza, vos podés stopar, vos podés retardar la aparición de maleza. Si vos estás en etapa de maleza, claro, entonces vos meter hacer prevención para evitar la complicación. Si vos estás en etapa de complicación, entonces vos tienes que trabajar más duro para vos poder más mejor salud. ¿Ese está sucediendo con cualquier maleza? Maleza crónico principal más estándar está maleza cardiovascular. Entonces, tiene un pre-maleza, por ejemplo, está una gente que tiene su mamá con su tata que sufre de cardiopatía isquémica o de hipertensión, o que tiene problemas con su colesterol y triglicéridos. Entonces, vos tienes un gente en que sabe preciso que tiene un antecedente familiar que no puede cambiar. Si no está, mira, el riesgo cardiovascular está, si vos estás gente joven, está más alto. Si vos estás obeso, está más alto. Si vos estás huma, está más alto. Entonces, si vos tienes herencia familiar, está más alto. Entonces, ¿qué nos puede hacer? A mí puede cambiar obesidad, a mí puede cambiar sedentarismo, a mí puede cambia visamizar, o sea, mi tata sufre de maleza de corazón, a mí no está uma. Entonces, ahí nos tengo que hacer prevención. Pero si me no está haciendo cosas, me está haciendo prevención trempan. Entonces, la idea está para hacer prevención para retardar la maleza más tanto. Más tanto, botar retardar la maleza, más tanto, botar retardar la complicación. Ahora con nuestro papel de prevención en general, pero te viaja, no está actúa preventivo para un cos, pero para otro no. Nossa papel de, por ejemplo, cana of de move, pero no está sigue come cosas que está perjudicial para nuestra salud. Por ejemplo, el terreno cardiovascular que está conducir na maleza de corazón, de no circulación, etc. Que nos por así, doctor, arriba terreno preventivo para lo que está trata área, factor cardiovascular. Promé foi de mucha bomestércia e género para comer um tiquinho mais saudável, não come tanto seta, tanto fat, cosas, e também junto com uma boa atividade esportiva. Me te quero que é a chave maestro para a prevenção de maleza cardiovascular. Se você tem mucha e você assim, come saudável e faz deporte, el riesgo cardiovascular P está mucho más abajo que el riesgo cardiovascular para otro gente. Botar retardar obesidad, botar retardar resistencia para la insulina, botar una buena condición. Entonces, nada, botar crear de hábitos fue chiquito. Ahora, si ya botar grande, ya botar un buen hábito, nunca está tarde para comenzar a trabajar más mi vida. Sempre me está pensando, si botar comenzar a treinar, ejercicio está un remedio en hobby barata. Hobby accesible, pero que casi nunca nos está tomando. Me está ya hobby cansado, me no queda hacer cosas. No, pasó, ahora me está gym, ahora me va, me está queda lastrada, cansada, me está queda un semana completo que me no puedo cana ni nada. Claro, a mí no está acostumbrada para hacer ni un ejercicio. Me va al gym, hace 2 horas de ejercicio, por supuesto, puede quedar mal 1 o 2 semanas. Pode hacer daño arriba a algún joint, algún sistema muscular. Então, é importante para começar a acondicionar o corpo mesmo. Me não pode pensar, bom, se me stop de comer suco, me está vira malo. Claro, se você está acostumbrado a comer 300 gramos de suco por dia, medio quilo de suco por dia, e você stop, por supuesto que o corpo está sentindo falta de algo. Pero se você começar bajar você não está sentindo o cambio. Si vos comienzas a treinar, tiki, no está acostumbrado a hacer nada, pero me pongan a 10 minutos. Me pongan a 10 minutos, velocidad más o menos lento. Entonces me puedo hacer, otra semana sube mi velocidad, otra semana sube mi velocidad. Ahora nada pasa 6 lunas, ya me pongan a media hora, lié. Pero mi joint no te sufre, mi curva no te sufre, porque vos estás acondicionado. No es por
pretender hacer cosas que no estaba acostumbrado. Entonces, tiki, vos puedes hacer cambio. Empecé me avisa cada día un cosa. El primer cambio que me queda hacer en mi vida es que stop de beber limonada. Ok, solamente stop de beber limonada. Hace todas maneras vos estabas así. Pero el una que no me stop de beber limonada. Ya vos sientes un cambio. Ya por lo menos vos no te subes más de peso. Quizás vos no te baja, pero vos no te subes más. Para una gente que estaba a beber 2, 3 litros para semana, está bastante caloría. Entonces, vos no te mira ecos, no mire ecos por cada paso que vos haces, sino mire ecos junto. Al final, ¿cuánto vos te logras? Siempre me avisa mi paciente, me está pidiendo 1 kilo para luna. Doctor, prometí que baja 20 kilos. En 2 años pues baja 20 kilos. ¿Cuántos años vos te tarda para subir peso? No, tú en mi vida me estás gordo. Ah, ok, no está nada. 2 años está suficiente para no esperar. Así la gente no está sintiendo el cambio. Si no, no está así una cirugía bariátrica, a gente no está perder peso, mesura, pero está añadiendo otra maleza. Esa idea está boa, condicionar a curva, tiki. Vos no está sintiendo el cambio, vos no está sufriendo el cambio, pero vos curva está sintiendo con más fuerza, vos está sintiendo más mío. Y cada día vos te encorajas más. Si no está comenzando tour, un día vos te sales de aquí de mi oficina, yo, doctor, a mí no vi más, me está pasando hambre. Está lógico. Doctor, nós estamos a curva de influenciar, de informar, de orientar nos televidentes para estar más saludable posible, de dar una orientación necesaria, pero no está turbiaja, nos por prevenir a maleza, tiene cierto factor que no está presente y nos no puede ayudar. ¿Qué realmente, doctor, su consejo está? Sí, mira, si no se mira, por ejemplo, la hipertensión, solamente 5% de paciente tiene otra causa, otra maleza que está de una hipertensión. Tumoración, Cushing, muy poco porcentaje de pacientes hay hipertensión secundaria a algo. El principal está es primaria. Es que también de herencia familiar, es que también que no conoce la causa mes, entonces nos tiene que cuidar de manera global. Actualmente sí, fast food, sedentarismo, estrés, está en máximo. Gente no está salicana, está cinta en su computer, está come cualquier cosa que está pasa en la calle por compra ali, vos no te trabaja para hacer casi nada, vos te trabajas de otra boca para hacer. Pero vos no te trabajas casi para hacer otra cosa. Vos no tienes que salir, mata el cabrito, cría el cabrito, no para comer cabrito. Vos también en el supermercado compra cabritos de bueno. Esa es la diferencia. Que cada día nos está mirando más de los estudios y no nos está haciendo casi nada de actividad. Si vos también la mayor parte de la gente, su barriga no crece grande, pero te come barriga, si a mí está gente hombre, no está allá yo. No, la barriga está, el fat que te queda acumulado que no está moviendo nunca es parte de la curva. Ahora aí nós vamos mencionar, por exemplo, factor cardiovascular. E que nós podemos fazer para prevenção? Pero, por exemplo, na Corsova aqui, que nós temos solo assim na duche, pero que também nós tem certo regla para hora que nós estamos de solo, riba terreno de cuero, por exemplo, doctor. Como nós por actuar preventivo? Bom, me estaba leyendo un artículo que el 80% de maleza de cuero, de cáncer de cuero, no está de una edad menos que 20 años. Está para motivo de solo que no está con edad menos de 20 años. Ya con 20 años ya no está suficiente solo, sin protección, que por darnos más riesgo para sufrir de cáncer de cuero. Y generalmente de verdad es así. En mayoría de gente, yo, mira que te toma solo sin clemencia. Y gente tan grande te cuida más tanto, ¿no? Ya me está viejo, me está arruga mi cara, me está mancha mi cara, entonces ya a mí no te coge tanto solo, pero ya botaba, te coge bastante solo. Entonces, prevención también chiquito, visa en mama, dunes un bloque para mucha ciña, mucha cuida de solo, el solo está bom, botas haya vitamina D, botas haya diferentes donde es solo, está vivo, está activa, pero uno puede tomar exceso de solo para el rayo UV también causa maleza arriba un mes. Entonces, si ella fue chiquito, uso de sunblocker, uso de sombre, toma una exposición moderada para el solo, no excesiva, para evitar eco. Si ya vos estás grande y ya vos no te cuides, sigue cuidando de solo, atento si vos te mira cualquier lesión arriba del cuero. Está principalmente es zona en que te queda expuesto para el solo. Está en la niche, en la oreja, en la parte delante de cara, en mano, en brazo. Entonces mira si vos tienes una maleza.
Un bom momento para nós passar para um anúncio de não cutar assim nosso programa possível e diz nós está back com mais de nosso programa. Vamos para de saúde, hoje tocando o tema com nosso amigo Nandi Advanced Sick and Health e com nosso invitado, Dr. Helen Mejia, prevenção da boa decisão. Motivo não suficiente para despedir de você querer com o serviço de agência funerária senhorial, profissionalismo e respeito. Triunfo é sentimento de alegria depois de trabalhar duro. É sacrifício, disciplina e perseverança. Triunfo é para que tenha a mentalidade de que progressar e alcançar o máximo da vida. É para que dar 100% sem importar a dificuldade de cada momento. Triunfo não te discrimina. É para nós tudo que está disposto para fazer o esforço necessário. Analisar onde botar e onde você está parar. Que cultura vamos ter fazer ou passadem. Para realizar com importante etapa invertir tempo presente, vamos invertir tempo, dedicação e atenção de nós mesmos. Para nós mesmos, para nossa família e para o coração. TCI te garantia para futuro pelo brilho. Tu na de boa parte, para nós vai adiante. E assim, triunfa. Refineria Isla, o coração para a comunidade. Nossa background para continuar com mais de nosso programa já dedicando nosso programa a motivação, na consejo, na orientação para prevenir e viver uma vida mais saudável, para sobre a prevenção da boa decisão. Sempre nos avisa que a culpa está assim a saber, Deus a criar-nos com faculdade para nos culpa sana certo problema que a culpa mesmo está confrontar. Pero o problema está com nosso estilo de vida, hope viaja, a pone que nos daña o sistema de reparação e de nos culpa, ou nos está impedir su funcionamento. A culpa também está avisar, ora que tem algo que quizás não poderia, que está requerido uma ajuda externa. Ou, por exemplo, tem o fator de cuero aqui, doctor, que porta anúncio, que porta warning, algo que te avisa, epa, me está querendo que me tenho que visitar doctor. Por exemplo, na botinha mancha preto, que bota mira que está vira mais preto, está começa a crescer, ou está a folha está que da maneira irregular, ou está de uma gravatagem. Então, está um sinal que a coisa está crescendo, que não está bom. Então, o mestre vai cerca do doutor, para o doutor aconselhar qual está a coisa que nos pode fazer. Tem a botinha roupa que tem nervos que está baixa sangue. Não, a mim está sangra de vez em quando, isso não está normal. Ou está hace dolor, não está normal se está cresce demais. Então, esse tanta é sinal que o mestre queda para ti no com ele. Nós está seguindo evaluando cada parte de nossa culpa para nós por acto preventivo, nosso papel de cardiovascular, nosso papel de cuero. Outro coisa sumamente importante, me nota quer que nós por acaparar turnos, órganos, pero nós tem tempo, sim. Pero, por exemplo, nós huesos, que é sumamente importante. Nós atendemos de osteoporose, descalcificação, ora calque está ausente de uma maneira suficiente de nos huesos. Doctor, com nos por ajuda de aspecto preventivo para o que está nos huesos. Prometa é a alimentação. A alimentação é básica, consumir a quantidade de calque que vamos ter consumir. É solo, aqui nós não tem problema, nós tem suficiente. Em outro país que não tem tanto solo, e tahanha também para motivo problema de solo. De verdade que o clima aqui nós não usa calque nem vitamina D, não. Para sobrar solo aqui me está do água, a menos que já botem uma maleza e então vamos ter algo extra. E de três, e não menos importante, está o treino. Ora, bota hace exercício com algo de peso
el hueso no tajaña más calque, o sea, no vira más duro, más fuerte, entonces el hueso te queda más mío. Eso es importante para tu regenerar. Hace algo de deporte, si vos haces algo con un tique de ejercicio, de peso, te queda más mío. Más tanto para gente mujer, para gatino, gente mujer no puede su menopausia John. Si vos estás menopausia John, vamos a ter un suplemento para evitar a osteoporosis. Para sombra, después que vos no tienes hormona, vos absorbe muy poco calque. Entonces el hueso comienza a perder su calque. En mucha buena estado, también Mester cuida su hueso, no para sobra, vos está donando calque para la formación de bollo. Entonces vos meter un suplemento extra de calque. La alimentación es solo, está suficiente siempre que vos así con moderación. Obviamente está punta, pero a mí sufre de piedra de menir, a mí pues hay calque. Ese depende del metabolismo. Siempre está bom para vos asesorar con el doctor de casa y él avisar cuál es el costo más mío para vos. Generalmente el metabolismo de gente que sufre de piedra de enir está diferente. Cantidad de calque que está en su cuerpo no está procesada de manera diferente. Y ese hace la diferencia. Si vos tienes ese problema, papia con el doctor de casa. Pero el hecho que vos tienes calque de monir, piedra de monir no tan eficaz que vos meter laga, vos hueso queda sin calque. Por ejemplo, parte de calque está sumamente importante, tiene cambio inevitable, por ejemplo, de gente muy osteoporosis, está así acto de presencia, tiene viaja para motivo de su cambio hormonal. Menopausa también está algo que genera cambio hormonal, ahora que edad también está comienza a subir. En el caso aquí, doctor, ¿qué es la recomendación? Sí, trata de comer más alimentos más sanos, fruta y verdura te da una vitamina necesaria para buena absorción de minerales y de otros nutrientes. Implementada en buena alimentación, vos no puedes beber leche, para sobre vos tienes intolerancia a lactosa, pero vos puedes comer huevo, vos puedes comer diferentes vegetales que tienen calcio, dinje. Entonces, alimentación sana con ejercicio, me quiere que está en más mío, en más sano. En general siempre antes llega a punta, pero me pues hay un remedio, pero el remedio no tiene side effect, tu remedio no tiene side effect. Si vos quejas algo sin side effect, hace una actividad de ejercicio moderado, que está bom para vos edad, con un tique de peso solamente para estimular la absorción de calque, ese no tiene side effect. Ahora, si vos hay algún remedio extra, tú no tiene side effects, no tienes que monitorear. Ahora que el doctor está papiando de un tiki peso, ¿de qué no está papiando? Ya no está papiando más o menos 1 o 2 libras para cada miembro, no importa, 1 libra en la brasa, 2 libras en la pía, portar si es que así pesa con mancuerna o algo, ¿no? Pero está simplemente tiki, no está avisa para volar 20 kilos, no, 1 libra, 2 está suficiente. Ahora y no se menciona osteoporosis, doctor, pero es importante a trope para nos conocer los enemigos. ¿Qué osteoporosis está? Osteoporosis está es pérdida de concentración de calque en el hueso. Normalmente el hueso nos queda elástico, pero también queda fuerte. La cantidad de calque que está en él está importante para fortaleza. Nos mira algún camino donde nos pierde más lie o donde está así más evidente la pérdida de calque, que está el herpes y está el lomba, está el brazo también. Entonces vos puedes mirar un género grande que si vos prime duro su brazo, o si está caído, inca su mano para no darle en su cara, está quiebra de tus huesos. Realmente uno estaba tajope. Pero la cantidad de calque que tiene el hueso no está suficiente. Entonces el hueso queda hasta como casca de huevo. Está quiebra fácil. Osteoporosis está doloroso, no está doloroso. En general está punta, pero si me digo osteoporosis pasó ahora me dijo dolor de mi hueso. No, el dolor está ahora en el hueso, no está prime, queda plat, entonces compensa la compresión de nervio que te pasa cerca del hueso, la compresión de tejido adyacente para el hueso. Se nota, pues también vos mira que en manera está virando grande, está virando más chiquito de altura. Aplastamiento de curva el hueso el lomba te comienza a plava, entonces se nanta así para generar está vida más chiquito. Si durante el aplastamiento me está primi el nervio que te sale, pues se me daña el dolor.
Tem maleza nan que hoy en día nos atende más hopi dinan. De mi tiempo de mucha, por ejemplo, machatiki of mi no te acorda mes que me estaba atende de Alzheimer, de Parkinson, más hopi maleza que hoy en día está así frecuente de un círculo tan cercano na nos familia y te hasta de nos mes familia que antes nos no estaba tan sinti of quizás etapa ahí, pero ciencia médica no estaba así avanzar para poder evaluar y determinar qué maleza o un diagnóstico que también se saque tal cosa. Pero en todo caso, está importante para nos tener cuenta que nos no estar abusar y nos culpa para evitar que maleza no también más trempan. Doctor, tiene por ejemplo que tiene machayón, que muestra una edad hobby más avanzada. Nanta visa, por ejemplo, el envejecimiento prematuro. Un ende que vida muestra un tiki más view de lo que realmente está. ¿Qué es envejecimiento prematuro? Un envejecimiento prematuro está ahora un gente está muestra más grande que de verdad está su edad. Entonces, por ejemplo, tengo un gente de 30 años que está muestra de 40. O tengo un gente de 40 que está muestra de 60. Entonces, pero esta muestra só oferta actua. A actuación está algo mental. Ese está otra cosa. No está vista su apariencia. Si vos tienes 40 años, bueno, puedo mostrar como 60. Para sobre hormonas, sustancias, no solamente está cosas que vos muestra para fora, sino también para dentro, por ya inicio de diabetes, inicio de presión alta, maleza cardiovascular. Entonces, vos te avisas con gente de 30, de 35, de 40 años por año, un CVA. A su ardo también está viejo. Entonces, eso está importante. O como un gente de 40 años, ahora no está cana 100 metros, ya no puede jalar o sea más. Ese está un envejecimiento prematuro. Entonces, no vos tienes que trabajar, si vos te llevas una vida desordenada, sin un hábito, vos te haya un envejecimiento prematuro. Y no tiene botox ni nada, de botox poquita es arruga de cara, pero no poquita aterosclerosis. Entonces ahí no nos tengo trabajo. Ahora vos te muestra demasiado que vos tengo mira, ¿qué me estás haciendo o qué me estaba haciendo de mi vida para me hacer así? Porque hay gente que está hopi blanco, vos mira que está pasando hopi solo, entonces vos también muestra su cuero más grande, pero en otro sistema está bueno. Para una deportista, está hace otra cosa. Ese también pórtate de otra manera, cuida más el cuero, usa más un bloqueador o hace alguna otra cosa. Pero si envejecimiento prematuro nos está mirando, cada día nos hay maleza crónica en gente mayor. En el pasado, en consulta de medicina interna, en el pasado, en consulta de medicina interna, estaba para gente más grande que 60 años. El único gente que no estaba también estaba en nietos de los pacientes. Ahora no, ahora nos tienen diabetes, metabolic syndrome, hipertensión, maleza de NIR, de gente de una edad entre 30, 25 y 35 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿La gente está envejeciendo más prematuramente? Sí, por mal hábito. Doctor, ¿tiene algo que nos por así para contrarrestar el problema aquí de envejecimiento por medio tiempo? Nos está arriba de educación. Prevención está por decisión, pero está solución también. Entonces, si vos prevenir, vos haya un más mío, pero vos comenzar a prevenir fue trempán. No prevenir ahora nada, vos Biden en el canto de la mamba, bueno, no. Prevenir fue trempán. Entonces, vos trabajar trempán arriba de un buen hábito, trabajar trempán arriba de una buena alimentación. No sé un viejo dicho en que tal que no está muestra de cosas que no está come. Esta verdad. Si vos come malo, vos muestra malo. Vos salga Pepsi, vos mira cuero no está seco, el cabello cae, no está lumbra. Entonces, vos mira diferente en la cosa que está dando un señal de que algo no está bueno. Well, una persona por mostra, manera nostra conversar con el doctor, una persona por mostra más grande de lo que está, es portar una persona realmente grande, pero esta salud, esta mostra de más edad, pero él no tiene problema tan grave para lo que te trata funcionamiento biológico, funcionamiento de su cuerpo, pero quizás mentalmente tiene cierto problema. Anto nuestra papia hoy en día también de degeneración mental o enfermedad mental degenerativo. ¿Qué es eso, doctor? Sí, enfermedad mental degenerativa está una enfermedad
crônico, que depende do tempo, na onda pode começar a mirar que a função mental está indo para trás. Pode começar a mirar gente na opinião que está olvidando turcoso, depois pode começar a mirar gente que tem cambio de conduta, depois pode começar a mirar gente que tem uma atitude que não está pensando, o que passa aqui? Está olvidando de coisas básicas. Depois pode começar a ganhar telefone em frigideira, ou pode começar a ganhar a porta não que está a abrir, ou a chave de auto, pero cada vez mais frequente. Tá acidente em que a gente pode ter, no momento que tem estresse por falta de concentração, pero se agora você mira que está vindo cada vez mais frequente, você pode ter que quedar pagatino com isso. No passado nós estava a mirar demência senil, gente mais grande que 70, 80 anos, agora nós estamos a mirar demência senil, gente mais jovem, 60, 65 anos. Também Alzheimer, nós estamos a mirar gente cada vez mais trempando com a maleza de Alzheimer. Então, al final, cultura estudio que está haciendo prevención de aterosclerosis está básico, que está el acúmulo de FET y de calque de Ardenan. Y Alzheimer nos está mirando que todo estudio dice que ejercicio es el único cosa que nos está dando mayor prevención. Pero está sumatoria de todo el hábito malo que nos está haciendo. O pibianos a veces generan training mente. No sabe cómo por training mente, pero si vos no estás acostumbrado a corda de nada. No pasado vos estaba teniendo un buque de teléfono, o para vos no cargar el buque de teléfono tu camino, vos estaba corda de cierto teléfono. Ahora vos estás por contra cualquier gente. Más que 3 números de teléfono no sabe. Quizás sabe de su casa, de su mamá, ya no sabe nada más. El otro no de mi teléfono, mi team. Entonces, nos no está training nos mente. No está arriba de que turcos también casi así, no está así, pero ya nos no está ciñas o picos, después de 50 nos no que ciña, nos no que corda ni nada. Entonces, training mente. Hace alguna actividad, ciña otro idioma, hace alguna otra cosa, pero por mente mester queda siempre trabajando para no perder la costumbre de ciña. Yeah. Una cosa que hoy en día está difícil para nos queda sin hacer uso de jeta computer. Pasó te haste teléfono, un computer. Turcos no sabe si iba computer. Ahora, doctor, para nos mantenernos mente ocupada. Hopi viate haste mucha nan. Ting mayor nan kuda duna mucha nan un tablet simplemente para mantener mucha basic para mí por así lo que me tengo así. Uso de computer también, por ejemplo, está activar en mente, esta ayuda con ejercicio de nos mente. Depende, si el trabajo de computer no está donado, hopi estrés y botas así. Hopi hora de día no te ayudaba. Ahora, de computer vos no te suma, vos no te resta, vos no te hace cosas. Vos tienes cordas, así cosas. Entonces, el trabajo no me queda fácil. El computer está donado todo, corrección de palabra, corrección de otro, calculator, otra cosa. En realidad, vos no te traes en mente, vos te traes en mañana solamente. Pero vos no te traes en mente, vos tienes que hacer alguna actividad para training, para vir a trabajar arriba de memoria. Si no está fácil para vos olvidar turcos. Papiando de maleza nan kutabini, ku tempo y kutabini, ku edad. Edad tiende a ver, por ejemplo, ku trastorno de sueño, que está importante. El trastorno de sueño con edad o el trastorno de sueño da paturendo. Ya, el trastorno de sueño está dependiendo de diferentes cosas. Una cosa que si está real es que gente grande duerme menos que gente joven. Si vos tienes mucha me duerme entre 10 y 10 horas, y una gente grande solamente me duerme 6 horas. Entonces vos también que vos tienes diferente. También está dependiendo de actividad. Vos no pide un gente que no está haciendo nada en su casa, que está pasando todo el día sentada y cada día está durmiendo 5 minutos, 5 minutos, que anoche te sueño. Está dependiendo de cuál es la actividad que está haciendo. Haya alguna actividad que está cansa su cuerpo para ir a dormir. Entonces, dependiendo de eso, también depende de comida. Si vos comer mucho lácteo y hopi, también está influir en el sueño. Y también está depende de estrés. Ahora vos dormir y el cama está el lugar donde vos acorda de todas las cosas que vos no estás haciendo en día, vos no puedes dormir. Entonces, sigue siendo una situación donde el hábito mester queda siempre. Vos mester tiene una regla de función de vida para vos haya una buena condición. Que me doctor, no está bom para nós prometer que vai dormir, no momento que nós está disposto de vai dormir, começar a
planea el día de mañana, qué reunión nos sin mañana, qué problema nos sin para resolver mañana, etcétera. Que hora de ir dormir no está ahí. No, me te quiere que vos tenés que haga para el día siguiente, vos haces vos planning. Si vos querés hacer planning, prometo que vais a dormir, vais cinta, haces vos planning y después vos vais a dormir. Ya vos tenés planning para el día siguiente. O si vos te comenzar a ver un movie de televisión, está bom, prometo dormir, seguro vos no quer dormir para no perder cosas. Entonces trata de no motivar vos mes para no dormir, al contrario, motivar vos mes para dormir. Ora que tem gente que não está dormindo bom, gente que não pode dormir, o pipiati, uma família, um vizinho, um amigo de você, a mim tá dá tal pastilha, a mim tá dormindo, sério, sim, dá-me um. Então, dá uma pastilha e não tá combatir a insônia ou o transtorno de sonho com medicamento. É recomendável, doutor? Sim, a píldora não está nos última opção, pero também a vizinha não está pensando, você está vacinada, me está bebe píldora aqui, me está oh pipón. Pero vos está bebe todo, sí, me está bebe todo, ya me tiene 3 años que me está bebe. Entonces ya genera una adicción, ya no puedo dormir sin píldora. Entonces me está encorajando más tanto gente así de manera natural, ya, por no por, no hace caso que vecina avisa, va cerca de vos doctor, pide vos doctor consejo y el doctor te avisa cuál está el problema por lo cual vos no puedes dormir. Tiene simplemente un problema de incontinencia urinaria, un problema prostático, que no te la acabo de dormir, pero ahora vos que dormir, vos te enculantas va de baño. Entonces ese es posiblemente el problema. Bom, Dr. Mejía, muchas danke un día más agradecido para la participación de Dr. Mejía, con consejo así valioso de un programa que nos destina 100% na motivación para prevención, para su prevención, da nos decisión.